Hola, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando esta historia de la Edad Moderna, que es la historia que estamos estudiando en el primer año, y cómo la Edad Moderna ha ido generando una serie de cambios y de transformaciones en el aspecto político, económico, social. Algo de eso ya hemos venido viendo en los videos anteriores sobre la transformación del feudalismo en las monarquías absolutas y cómo aparecen nuevas clases sociales y cómo están vinculadas con el comercio y con el capitalismo, y no lo hemos visto a través de videos, pero ya hemos analizado a través de texto lo que es el Renacimiento y el humanismo, pero aquí hoy lo vamos a tomar en algún aspecto. El tema que hoy nos va a marcar a nosotros está aquí en la pizarra, es el cisma protestante, ¿sí? Es el aspecto religioso que nosotros vamos a tomar a partir de ahora. Algunos historiadores hablan de este concepto como la reforma protestante. Yo prefiero mejor utilizar la palabra cisma, ¿sí? La palabra cisma que significa división, ¿sí? El cisma protestante, la división que va a sufrir en la Edad Moderna, específicamente a partir de 1517, la Iglesia Católica. Esta Iglesia Católica que es el punto central para nosotros, porque la vamos a ver en la Edad Media y en esta Edad Moderna que estamos estudiando. En la Edad Media, esta Iglesia Católica va a ser muy fuerte, muy poderosa, porque vamos a hablar de un sistema que va a girar en torno a Dios. Vamos a hablar de un teísmo bien marcado, ¿sí? O de un teocentrismo también. Teo es un prefijo que significa Dios, ¿sí? Dios en el centro. Por lo tanto, la iglesia y sobre todo la jerarquía de la iglesia, el papado, los obispos, los sacerdotes, van a tener el control de prácticamente todo lo que existe en el mundo, de la religión y de la cultura, porque la cultura durante la Edad Media se había resguardado en los conventos, porque ante la inseguridad de las invasiones y de las peleas entre los señores feudales, la iglesia era el único lugar en donde se podían refugiar los pensadores o aquellos que se dedicaban a transcribir los escritos de los antiguos, como por ejemplo Aristóteles y otros griegos. Esos escritos, durante la Edad Media, los monjes se dedicaban a copiar porque no había imprenta, entonces todo se hacía a mano. La iglesia concentra todo ese poder cultural y religioso y dirigía el pensamiento de las personas. Es decir, la iglesia, a través del papa, a través de los obispos, dirigía la vida de toda la sociedad de la Europa en la Edad Media, de la Europa occidental sobre todo, ¿sí? Por eso es que yo he puesto aquí, en una Edad Media, esta iglesia con un gran poder. Ese poder nosotros lo visualizamos en el papado, ¿sí? El papa, pero también se veía en los que estaban por debajo del papa, cardenales, obispos, sacerdotes. Este papa va a tener los dos poderes, el poder celestial. ¿Por qué le llamo celestial? Porque él era el que podía otorgar el perdón de los pecados, porque como representaban a Dios sobre la tierra, a través del perdón de los pecados, aseguraban a las personas que pudieran no ir al infierno, porque estaba toda la vida del ser humano teñida por ese temor, ¿no es cierto?, de ir al infierno. Entonces, a través del perdón de los pecados, que también se va a llamar indulgencia, se aseguraba la iglesia de que la mayor parte de la feligresía no vaya al infierno. Pero ahora había una cuestión, ¿no? Se utilizaba mucho este perdón de los pecados como un medio de obtener también recursos económicos, porque la iglesia, tenemos ahí poder terrenal, era dueña de grandes extensiones de tierra, como cualquier otro señor feudal de la época, y salía en muchos casos el papa a comandar sus propios ejércitos para mantener el poder de esas tierras. De manera que hay una iglesia fuerte porque hay una idea en toda la sociedad de la época que Dios es el centro. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta edad moderna? Y en esta edad moderna el hombre va a cambiar de golpe su forma de pensar
Y ustedes han visto a través de los movimientos culturales del Renacimiento y del humanismo cómo estos hombres de la Edad Moderna van a comenzar a pensar y van a someter a crítica las supuestas verdades que venían siendo dadas. Entonces el hombre ya se posiciona de otra manera frente a la iglesia, entonces ya dejamos el teísmo, el teocentrismo de lado y vamos a hablar de esta nueva forma de ver la vida, del antropocentrismo, ¿sí? Si a la palabra la dividimos en dos, vamos a ver que tiene un prefijo, antropo, en realidad hasta aquí tendría que seguir, que significa hombre, centrismo, centro. El hombre se planta con todas sus capacidades intelectuales y también con su espíritu de investigador y empieza a cuestionar lo que la iglesia había establecido que era cierto. Y empieza a observar la naturaleza y empieza a observar el cielo y empieza a darse cuenta y empiezan a aparecer investigadores como Galileo Galilei, como Copérnico, que van diciendo, esperen, la Tierra se mueve, no es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, por ejemplo. Es la Tierra la que se mueve. Para eso, la iglesia estaba totalmente en contra porque los antiguos escritos de los griegos y de los romanos decían otra cosa. Entonces, atreverse a pensar diferente a lo que la iglesia decía, ya la ponía la iglesia en contra de todos estos hombres. Pero a pesar de eso, el antropocentrismo se implanta. ¿Por qué? Porque hay un avance en uno de los grandes inventos de esta edad moderna, que es la imprenta. Al aparecer la imprenta, todos estos libros que antes llevaba años copiarlos a mano, se imprimían con facilidad. Entonces la cultura comenzó a salir de esos conventos hacia diferentes sectores de la sociedad. Por supuesto, ¿a qué sectores va a llegar? Vamos a hablar de la nobleza y vamos a hablar de la burguesía, que nosotros sabemos que la burguesía tenía dinero. Entonces puede empezar a adquirir estos libros y puede empezar a leer y puede empezar a sacar sus propias conclusiones. Entonces, este hombre distinto de la edad moderna, ¿qué va a hacer? Y va a determinarle una crisis muy grande a la Iglesia Católica. Tan grande que no solamente va a ser una crisis, sino que la va a romper, la va a fracturar con el cisma protestante. Ahora, ¿quién es el personaje fundamental en el inicio de este cisma protestante? Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Y un monje, es decir, estaba dentro de la misma iglesia. Y a partir de estar dentro de la misma iglesia, conoce a la perfección todas las maneras que tenía la iglesia de ir penetrando en el cerebro de las personas, ¿sí? Y obteniendo los resultados que buscaba, acrecentar la riqueza económica, acrecentar las tierras que tenía. Entonces, el Martín Lutero, este monje alemán, en el año 1517, es el que va a aprovechar una situación. ¿Cuál es la situación? En ese momento el Papa estaba por terminar la construcción de la capilla para la adoración, digamos, de la Iglesia Católica, pero no tenía dinero. Entonces, ¿cuál era la propuesta? Todo aquel que dé algún donativo para terminar la construcción de esta capilla, ¿sí? Sobre todo de lo que era la cúpula, iba a obtener indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Perdón de los pecados. Entonces Martín Lutero interpretó que esto que proponía el Papa era una venta, vendía el perdón de los pecados a cambio de dinero. Entonces esa fue la razón que hizo que Martín Lutero escribiera sus ideas y las pusiera y las expusiera en una iglesia. Lógicamente eso determinó el enojo del papado y la expulsión de la Iglesia Católica de Martín Lutero. Se lo excomulga. Pero las ideas de Martín Lutero lograron la adhesión de muchísima gente, sobre todo de los burgueses. ¿Por qué? ¿A dónde va a estar la cuestión? ¿Por qué los burgueses van a seguirlo a Martín Lutero y por qué muchos otros van a seguirlo a Martín Lutero? Porque él proponía una serie de ideas, sostenía que no necesariamente el Papa era el único que podía interpretar la Biblia, que el hombre, cualquier hombre, podía leer y interpretar la Biblia y podía entender el mensaje que Dios le daba. Entonces,
A partir de estas ideas de Martín Lutero se elabora la doctrina luterana, es decir, las ideas bases. Yo tengo aquí algunas como para que ustedes pudieran entender. La primera es la libre interpretación de la Biblia. Cualquiera puede tomar la Biblia, leer un capítulo de la Biblia e interpretar de acuerdo a lo que supone en función de sus conocimientos, que es el mensaje divino, que para la Iglesia Católica solamente lo pueden hacer el Papa, los obispos, los sacerdotes, quienes han tenido un estudio en las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos una primera diferencia. La otra diferencia es la salvación por la fe. Para los católicos, yo soy católica, para que yo pudiera salvarme del infierno, yo tengo que creer en Dios, fe, pero acompañar mi fe con buenas acciones, es decir, tener un comportamiento correcto. Para Lutero eso no era cierto. Para Lutero, con tal de que existiera en nosotros la fe, era suficiente para salvarnos. No hacía falta las buenas obras. Si uno había errado en el accionar, el arrepentirse era suficiente por la fe y eso llevaba a la salvación del alma, ¿sí? Este punto, básicamente, hizo que muchos de los burgueses se adhirieran, y muchos príncipes alemanes sobre todo, se adhirieran a la religión de Lutero, porque esto les quitaba un cargo de conciencia. Podían hacer préstamos y cobrar 3 o 4 veces más de lo que habían prestado, en un préstamo usurero, pero total, ellos creían en Dios, por lo tanto iban a estar salvados. Entonces había también mucha conveniencia en algunos sectores de la sociedad que adhirieron a las ideas de Lutero. Otro punto importante, fíjese, esta es una palabra medio complicadita, se llama consubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Traducido para que uno entienda. Los católicos creemos que en el momento en que el sacerdote levanta el pan y el vino y hace la oración de consagración, el pan se ha transformado en cuerpo y el vino se ha transformado en sangre. Deja de ser una cosa para ser otra. En cambio, Lutero dice que no. Cuando se da esa consagración, el pan es pan, pero también es carne. Las dos cosas juntas, por eso consubstanciación. Es pan y carne, vino y sangre. Para los católicos es la transubstanciación. Se transforma, deja de ser vino para ser sangre. ¿Me hago entender? Por ejemplo, otra cuestión es que nosotros consideramos los católicos la existencia de 7 sacramentos. Él no los acepta. Tampoco acepta la religión que surge, ya vamos a ver por qué le dicen protestante, tampoco acepta la existencia de la Virgen como alguien en quien uno pueda creer y pueda depositar sus cargas, ni tampoco en la existencia de los santos, por ejemplo. ¿Sí? Estas ideas de Lutero han prendido, como les decía yo, en muchos sectores de la sociedad, sobre todo en los sectores burgueses, ya hemos visto por la conveniencia económica, y en algunos sectores de la nobleza porque les servía para enfrentarse contra el rey, que era un monarca absoluto. Entonces, esto va a generar muchas luchas, muchas peleas entre los protestantes y los católicos. Entonces, en un momento, el emperador, que era en aquel entonces más poderoso, Carlos I de España y V de Alemania, los va a reunir a los católicos y a los seguidores de Lutero. Entonces les va a aceptar la religión, pero les va a prohibir que esa religión se difunda más allá de donde ya está. Entonces los príncipes se van a enojar contra eso, van a protestar y de ahí es que va a quedar la designación de protestantes. Entonces los protestantes, además de los seguidores de Lutero, van a ser otros hombres que van a crear sus propias iglesias, como Calvino, que va a dar lugar al calvinismo, y como el rey Enrique VIII, que va a dar lugar al anglicanismo, que va a ser la religión oficial de Inglaterra. Y en el caso de Enrique VIII hay toda una historia de amor detrás de esta cuestión política y religiosa, ¿sí? El rey estaba casado con una de las hijas de los reyes católicos de España, pero él se enamora de una cortesana, Ana Bolena, pero como la Iglesia Católica no le permitía el divorcio y ella le exigía que para estar con él debía ser su marido, ¿qué va a hacer? Él estaba tan enamorado, entonces resuelve separarse de su mujer y la Iglesia Católica, que no aceptaba el divorcio, lo excomulga. Entonces, como él
sale de la Iglesia Católica, se convierte en el líder de su propia religión y da origen al anglicanismo, ¿sí? Esto es un proceso quizás complejo, pero ustedes lo van a ir leyendo en sus textos. Aquellos que no son mis alumnos, cuando les enseñen sus profes, seguramente les van a dar sus textos. Mis alumnos verán los que yo les voy a pasar, pero con esta explicación van a poder ir entendiendo mejor el tema de la división de la Iglesia Católica. A partir de ahí van a existir los católicos y los protestantes. Y a partir del luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo van a aparecer un montón de otras iglesias que nosotros hasta el día de hoy les llamamos protestantes porque difieren de nuestra religión católica. Bueno, espero que el tema se haya entendido y seguramente más adelante nos volveremos a encontrar siguiendo en esta idea de poder entender en tiempos de pandemia qué fue las características de esta edad moderna que nos toca estudiar. Chao.